dentro del tema 5 del eje temático 3, en las retenciones. El punto 3 son retenciones, régimen general, la resolución general 830 y o la que lo pueda sustituir. Bueno, yo creo que ya le conté en clases anteriores lo que significa retener, quedarse con algo, retiene como una regla de memoria que deberían saber, retiene el que tiene. Así no se van a olvidar, retiene el que tiene qué, el que tiene la plata, el que tiene el dinero. Ese es el que se queda con una parte de la ganancia de otra persona. No se olviden de que ustedes tienen que entrar a pensar para todo, de que ustedes son contribuyentes. Entonces, en el razonamiento no le van a errar nunca. ¿Está? En la ley del impuesto a las ganancias se establece en un artículo la posibilidad, mejor dicho, las facultades que le otorgó el Congreso Nacional cuando dio la ley del impuesto a las ganancias, de crear la figura del agente de retención. En el artículo 43, anoten así y miren, no se queden con lo que yo les digo, miren la ley, busquen el artículo 42 y 43. Dice en la parte del 42, retenciones. La percepción del impuesto a las arcas del Estado, al Tesoro Nacional, o sea, la percepción del impuesto, se realizará mediante la retención en la fuente, en los casos y la forma que disponga la FIP, la Administración Federal. Y el siguiente, el artículo 43, dice que cuando el contribuyente, piensen, yo soy el contribuyente, yo voy a cortar, voy a amputar una parte de la ganancia del otro. Cuando ustedes como contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de retener el impuesto a las ganancias, de conformidad con las normas que dicta la FIP, a los efectos del balance impositivo, acá empiezan a utilizar ya la palabra balance impositivo. Grábense de que existe un balance comercial y existe un balance impositivo. A los efectos del balance impositivo del contribuyente, se impugna el gasto. Impugnar el gasto significa sacar ese gasto. Es como que si no existiera. Y van a tener, en definitiva, una base imponible mayor. Al no poder deducir, al no poder detraer el gasto, o la compra de una mercadería que no es gasto, es activo. El rubro de mercadería es activo. Al no poder computar una compra de mercadería, varía totalmente el costo de venta, o la venta al costo. Así tienen que aprender ya, digamos. Está en la ley del impuesto a las ganancias la facultad que tiene el fisco de crear una norma de retención para percibir en la fuente el impuesto. Sí está. Artículo 42 y artículo 43. ¿Cuál es la sanción cuando no se retiene? Impugna el gasto, impugna la erogación. Y nunca se olvide que retiene el que tiene. ¿Hay un momento en que se retiene? Sí hay un momento, en el momento del pago. Ese pregunta de examen, ¿cuándo se retiene? Y en el momento del pago. No hay otro momento. Es en el momento del pago. Ahora tienen que buscar, en el librito que ustedes tienen, la resolución 830. La resolución 830 está en la página más o menos, esperen. 209, 200, 206, 207, 208, 209. Es larga la resolución 830. Perdón, 193. Página 193. Desde la página 193 en adelante.
Yo quiero que busquen en su ley y se ubiquen en el anexo, porque tiene varios anexos. En el anexo número 8. En el anexo 8, que yo lo tengo en la página 207. El anexo 8, que es este es el anexo 8. Ubíquense, porque yo lo voy a explicar, le voy a ir contando todo lo que dice la resolución, así se evitan toda la lectura, pero sí quiero que sepan bien este anexo, que ustedes en la práctica, en la vida cotidiana lo van a utilizar. En la práctica, el día que sea contador, o le van a enseñar a la persona que tiene que retener esta planilla, la del anexo 8 de la resolución 830. ¿Está? Yo quiero que me vayan mirando acá y vamos a ir siguiendo este anexo. Bueno, ¿qué dice la resolución 830? Ya vimos lo que dice la ley. La ley dice que hay que retener. ¿Quién retiene? Retiene el que tiene. Siempre el deudor. El deudor es el agente de retención. Siempre, siempre. Y la percepción, que sería lo contrario a la retención, percibe el acreedor. Así tienen que aprender para toda su vida. Para los otros impuestos también. Para cualquier impuesto. Para cualquier impuesto. Retiene el deudor. Percibe el acreedor. La retención, como yo le dije, es amputar, es cortar. No le pagan todo. No pagan todo lo que ustedes compran. Ustedes compran servicio, compran servicio y compran mercadería, compran cosas. Esas cosas o esos servicios están acá en este anexo. Si ustedes miran bien el anexo el anexo 8, tienen varias columnas. La columna número 1, que dice código del régimen, van a encontrar una columna que dice código de régimen. ¿Para qué sirve? Porque acá ustedes tienen que saber, digamos, para qué sirve este código. Ese código sirve, nunca se olviden de que ustedes se van a quedar con plata. Van a administrar dinero que corresponde a todos los argentinos. A la FIP-DGI. En principio es dinero que no le corresponde a ustedes. Nunca le van a pagar al que le provee la mercadería o al que le provee un servicio. Nunca le van a pagar todo. Le van a entregar un cheque y le van a dar un papelito. Le van a dar la constancia de retención. Esa constancia de retención, la persona que se lleva el papelito ese de la constancia de retención, le va a servir como un pago a cuenta. Eso le va a tener que colocar la persona retenida en su declaración jurada todas las retenciones sufridas, que sufrió durante un año, durante el periodo fiscal. Y eso va a ser un pago a cuenta. Y acá viene lo que yo le voy a contar, que es importante de la 830. Así como yo le dije, retiene el que tiene el dinero, retiene el deudor. ¿Cómo se designan los agentes de retención? Nunca se olviden de que van a administrar dinero que no es de ustedes, que corresponde a la FIP-DGI. La resolución, esta resolución y todas las resoluciones de retenciones normalmente miran si Lucía Maidana, que me está mirando, realmente cumplió los últimos 24 meses, los últimos 12 meses, con las obligaciones fiscales que tiene. Si presentó las 12 declaraciones juradas del IVA, el IVA se presenta todos los meses, si cumplió con las declaraciones juradas, de los aportes y las contribuciones patronales, que también se lo presenta todo por vía satélite a la DGI, si cumplió con el impuesto a las ganancias de los últimos años, es decir, la conducta fiscal. Ustedes anoten, no cualquiera es agente de retención. Tiene que ser buen contribuyente. Entonces la FIP saca una resolución y le nomina. Estás nominado, por ejemplo, Fernando Pérez. Fernando Pérez, con el número de QUI, es buen contribuyente. A partir de este momento, comienza a ser agente de retención. Fernando, otro laburo más y arriba un laburo gratis. Sí, porque acá en la resolución no dice que le van a pagar a él por actuar como agente de retención. Ojo que es lindo ser agente de retención, ¿eh?
Nunca se olviden también de eso. Se están quedando con una plata que al mes siguiente le van a ingresar al fisco. Le permite de alguna manera tener una fuente de financiamiento. Me estoy financiando con dinero de tercero. Pero ese financiamiento con dinero de tercero es una carga pública. Así si a ustedes le preguntan, todos los agentes de retención que estamos actuando para el fisco municipal, para el fisco provincial y para el fisco nacional, siempre va a ser una carga pública, gratis. Carga pública porque una vez que te nominaron, así que ya que me está mirando Pérez ahí, te nominaron y a partir de ese momento tenés que cumplir con la FIP-DGI. Si fuiste cumplidor y fuiste ya buen contribuyente, bueno, tomate este trabajo, mandá a la imprenta o create el papelito que le tenés que entregar a la persona que te proveyó los servicios, a la persona que le compraste mercadería, le vas a entregar un cheque y un papelito que es la constancia de la retención. Y en base a esa constancia de la retención vas a tener que ingresar al mes siguiente con estos códigos, que es la primera columna del anexo 8. Estos códigos sirven. ¿Cómo se ingresa? Se ingresa, anoten así, a través del SICORE. SICORE. ¿Qué significa SICORE? Para todo lo que es nacional, todas las retenciones y las percepciones van a través del SICORE. Significa Sistema de Control de Retenciones. Eso significa SICORE. Sistema de Control de Retenciones. Entonces van a escribir ahí, porque es un aplicativo, todo es por internet, estos códigos. Por ejemplo, si van a retener, yo le voy a dar un código. Si van a retener regalía, van a poner el código 35. Si ustedes miran el anexo, van a encontrar un código que es el número 35, que dice al lado regalía. Entonces el fisco ya está sabiendo, retuvieron sobre las regalías. ¿Está? Otro. El 86. No, el 78 primero. El 78. Código 78. Este compró mercadería. Si ustedes miran qué significa el código 78, es la enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. Los bienes de cambio, la compra-venta de mercadería. Y los bienes muebles, compra-venta de bienes muebles. Los bienes de uso sería. Cada vez que yo compro mercadería, ¿está? Y el día que me quedo con la plata que le pagué a mi proveedor, me quedo con una parte que es la plata que le corresponde al fisco y al mes siguiente le tengo que entregar, voy a poner el código 78. Y ahora sí le voy a explicar esto. Y voy a agarrar el rubro mercadería o bienes de cambio. Bienes de cambio, dice la resolución. ¿Ahí está? Que es el código 78. En donde ustedes van a ver que en esta planilla un porcentaje que es el 2%. Otro porcentaje al lado que es el 10%. Y un valor en la última columna que dice montos no sujeto a retención. 224.000 pesos van a encontrar. Monto no sujeto a retención, 224.000 pesos. Ahora les voy a enseñar cómo funciona esto. Cada vez que ustedes van a pagar, nunca se olviden, ese es el momento en que retienen. Van a recibir del proveedor de la mercadería una factura. Vamos a suponer, estamos en el mes de septiembre. La primera semana de septiembre, los primeros días de septiembre, compraron un camión de cerveza, vino y gaseosa. Un camión completo. Total de la factura, 1.500.000 pesos. Total de la factura, no, vamos a poner 1.224.000 pesos. Anoten así. Recibí la primera factura de mi proveedor los primeros días de septiembre por 1.224.000 pesos. Recibí una factura A porque es responsable inscripto. A mí la ley, a mí la resolución general y la FI me nominó. Yo estoy nominada o nominado para actuar como agente de retención.
tengo que retenerle a ese proveedor por la compra-venta de mercadería. Como ese proveedor está inscripto en el impuesto a las ganancias, tiene derecho, en el cálculo que ustedes van a hacer, tiene derecho a la última columna que dice 224.000 pesos. Se retiene sobre el excedente de 224.000 pesos. Entonces, en el ejemplo que yo le estoy dictando, van a tener 1.224.000, que es el valor de la compra, menos 224.000, le va a quedar un neto de 1.000.000. Sobre ese millón hay que aplicarle el 2%. El 2%. ¿Está? Ese es del proveedor que se llama Carlos. Ahora apareció otro camión. Se llama Alberto. Del proveedor de ustedes se llama Alberto. Ese no está inscrito en el impuesto a las ganancias. Y le trae hierba, azúcar y todo ese tipo de cosas. No está inscrito en el impuesto a las ganancias. ¿Le tienen que retener? Sí, le tienen que retener. Porque están comprando mercadería. Le van a descontar los 224.000 pesos, que es la última columna que figura acá en el anexo número 8. No tiene derecho, porque no está inscrito en el impuesto a las ganancias, a que sobre el excedente de 224.000 se le retenga. Ahí se le retiene sobre el total de la factura y el 10%. Eso es lo que quiero que entiendan de cómo funciona esta planilla. Si ustedes miran bien las columnas allá arriba, funciona así. Al que no está inscrito nunca va a tener derecho, el no inscrito en el impuesto a las ganancias, a que se le detraiga del importe de la factura y sobre el excedente se le retenga. Así funciona. ¿Está? Ahora seguimos. Estamos en la segunda semana de septiembre. Viene de nuevo el proveedor Carlos, el primero. A ese que ustedes le retuvieron el 2% sobre 1.000.000, pero la factura fue 1.224.000. Ese proveedor Carlos viene otra vez de nuevo y le trae una factura de 1.224.000 otra vez de nuevo. Ahí tienen que sumar las dos facturas. Se lleva por proveedor, por proveedor, y es acumulativo. Ahí van a tener 2.448.000 pesos la suma de las dos facturas. La primera de la primera semana más esta que le trae ahora. Le van a tener que restar a la sumatoria de las dos facturas una sola vez 224.000. Y sobre la diferencia le van a aplicar el 2%. Y eso le va a dar la retención acumulada de las dos facturas. Le restan la retención de la semana anterior y la diferencia le retienen en este segundo pago. Es uno de los pocos casos en donde se acumula, se lleva por acumulación lo que uno va comprando. El otro son los honorarios, que llevamos a mirar más en la otra hoja. Están en los honorarios de los directores, los honorarios profesionales, que también se acumula. En los demás casos, en cada pago. En cada pago se retiene. No hay que sumarle. En la compra-venta de mercadería y de bienes muebles, siempre es por acumulación. Llegamos a la tercera semana de septiembre. Le trae otra vez nuevo Carlos otra factura de 3 millones. Es 3 millones más 1.224.000 más 1.224.000. Total de las tres facturas, 5.448.000. Las tres facturas. Les restan 224.000, que es lo que no está sujeto a retención, y a la diferencia le aplican el 2%. Y esa es la retención acumulada hasta la tercera factura. Menos las retenciones anteriores, las dos anteriores, la diferencia retienen con la tercera factura. Así se lleva con la compra-venta de mercadería. ¿Está? Y eso yo quiero a veces en los exámenes, cuando pregunto cómo es la compra-venta de mercadería, cómo se retiene sobre los alquileres. Ya, acá también está alquiler de cosas muebles y alquiler de inmuebles y arrendamientos rurales.
si ustedes miran en la planilla, porque eso pertenece a la primera categoría van a encontrar los alquileres o arrendamiento de bienes muebles que está más arriba. Es el código de régimen número 30. Y de los inmuebles urbanos es el 31. Si ustedes miran en la hoja, en el anexo van a encontrar, digamos, así como yo les estoy contando, estos tipos de conceptos. El alquiler, digamos, de un departamento, el alquiler, el arrendamiento de un campo, ¿se retiene sobre eso? Sí se le retiene. ¿En qué momento? En el momento del pago. Así no me tienen que contar. En ese caso, ¿cómo es? Y ahí van a entrar en las columnas que sigue. Para el que está inscripto, es el 6%. Si ustedes miran en los alquileres urbanos y en el arrendamiento rural, es el 6% de lo que excede a 11.200 pesos, que es el alquiler o el arrendamiento que supere eso. Sobre la diferencia va el 6%. En el caso de que no esté inscripto, directamente es el 25% o 28%. Y fíjense que dice 25% o 28%. Y tiene una llamada, que es la llamada E. Y en la llamada E, van ahí al final del anexo van a encontrar que la alícuota a aplicar será del 28% si se trata de persona humana, a la que le van a retener, y la sucesión indivisa, y del 25% para el resto de los sujetos. Es decir, si le van a pagar el arrendamiento a una sociedad comercial colectiva, si le van a pagar el arrendamiento a una sociedad de hecho. Yo no creo que exista SRL o sociedad anónima que no esté inscripta en el impuesto a las ganancias. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber, digamos, con respecto a este anexo. ¿Está? Primero, que hay una nominación, no cualquiera administra plata al fisco, tengo que ser buen contribuyente, haber presentado en los últimos 12 meses las declaraciones juradas del IVA, las declaraciones juradas de bienes personales, la declaración jurada de los aportes y las contribuciones patronales. Todo eso hace que el fisco diga, esto es bueno, no se va a quedar con mi plata, porque es lindo, digamos, retener, y después me pierdo y me llevo toda la plata. Acuérdense nomás de Cristóbal López, si alguien mira la televisión, Cristóbal López percibía en cada litro de nafta que vendía un adicional en plata de las estaciones de servicio que tenía, cobraba, le iba quedando la platita. Y no le rendía al fisco. Ese es el que estuvo preso. Está el que es dueño de los casinos, el que es dueño de un canal de televisión, y que estuvo preso. Ese se quedaba, pero con millones de pesos. Percibía de las personas que iban a nata, la moto, el auto, ¿está? Él iba percibiendo con el precio de lo que vendía. Un porcentaje era la percepción, era acreedor, digamos, nunca se olviden que percibe el acreedor, se quedaba con eso y no le rendía al fisco. Con esa plata fue comprando otro casino y agrandando su negocio con la plata que administraba. Por eso yo le digo, ¿es lindo ser administrador de plata? Sí, es lindo. Es una carga pública porque el Estado no le reconoce nada. A los únicos que le reconoce el Estado y le paga como una comisión, la FIP le paga de alguna manera una comisión a los bancos, a todos los bancos que cobran impuestos, porque tienen un contrato hecho con la FIP hace un contrato con el Banco Nación, hace un contrato con el Banco del Chaco, con el Santander, con todos los bancos que ustedes ven, el Banco Galicia, para que le perciba todos los impuestos y la carga sociales. El IVA, los recursos de la seguridad social, impuesto interno, de cigarrillo, whisky, todo lo que ustedes conocen. Bueno, por presentar y el banco administrar eso, la FI le reconoce, pero muy poco. Y en los contratos que yo tuve la suerte de ver es por los megabytes, que es una medida. Los megabytes, así se escribe, es una medida que es propia de los que elaboran, de los que fabrican un programa. Estos programas los aplicativos de la FIP
en función de la cantidad de megabytes, de megabytes, así yo vi, son centavitos, pero que hace, digamos, a la carga que tiene que hacer, digamos, el empleado para mandarle la plata al Tesoro Nacional y volver a mandarla a las provincias, porque la mayoría de los impuestos son coparticipables. El IVA es coparticipable, el impuesto a las ganancias es coparticipable, de volver a enviarle a cada provincia, digamos, lo que le corresponde. Bueno, aprendimos los alquileres, aprendimos la compra-venta de mercadería, ahora quiero que aprendan y busquen ustedes honorarios. Los honorarios. ¿Cuál es el código de los honorarios? 116. Fíjense el código para el SICORE, la primera columna, es el 116. Y ahí van a tener los honorarios de los directores primero y el otro, el que le sigue, los honorarios de las profesiones liberales, de los oficios, del albacea, que es el administrador de la asociación, de un mandatario al que usted le entregó un poder para que actúe por usted, ese es el mandatario, y el gestor de negocio, que es el que gestiona un negocio. Y ahí fíjense cómo es. En el momento en que le pagan el honorario, para el que está inscripto, no hay un porcentaje. Entra en una escala proporcional y progresiva que ustedes van a encontrar en la hoja siguiente. En la hoja siguiente ustedes tienen una escala, que es esta, que es parecida a la escala anual de la ganancia anual del impuesto a las ganancias para la persona humana. Esta escala que está acá. Para el inscripto se aplica una escala, no me tienen que contar ustedes en el final. Hay una escala, que es parecida a la que figura en la ley del impuesto a las ganancias para el que está inscripto. Para el que no está inscripto, va directamente sobre el total del pago, el 28%. Ustedes van a mirar, digamos, dentro de las columnas, la columna anterior a la última, la anteúltima, fíjense que es el 28% sobre el total de lo que le pagan. Eso tienen que saber. Se acumula y se acumula también igual que la compra-venta de mercadería. Se acumula por proveedor del servicio, a quien le están pagando los honorarios, ¿entiende? Si es un abogado que le trajo en la primera semana una factura de 100.000 pesos, ¿está inscrito el abogado en ganancias? Sí. ¿Qué tienen que hacer? Restar 16.800. Fíjense que hay que restar 16.830 pesos, creo que es. Sí. Se resta 16.830 pesos y sobre la diferencia entran en la escala, que en la tablita esta, y ahí van a estar en el segundo tramo. En el segundo tramo, que dice que los importes van entre 8.000 y 16.000. ¿Cómo se retiene? Hay un importe que es fijo, de 400 pesos, de retención, más el 9%, ustedes van siguiéndome el ejemplo que yo le voy dando, más el 9% sobre el excedente de 8.000. Y de los dos importes, del importe fijo más el importe variable, ese es el importe a retener. El importe a retener surge de dos valores, de un importe fijo, de un impuesto fijo, más un impuesto variable. Así tienen que contar. Así funciona. ¿Está? Yo creo que hay en la guía de trabajos prácticos, hay algunos ejercicios de retención al final de la guía. Está, digamos, y ahí se van a dar cuenta con número exacto de cómo realmente opera la retención. O si no, yo le canto acá nomás, vamos a hacer un ejercicio bien mental y con la maquinita, y van a aprender, digamos, cómo es. Si quieren, le dicto. ¿Está? Agarren y tomen nota, agarren virome, agarren un papel que van a pagar honorario, van a pagar un honorario a un abogado. Y le van a pagar por 216.830 pesos. El total de los honorarios que van a pagarle al arquitecto, al ingeniero, al abogado, al que sea,
216.830 pesos. Ese abogado, ese arquitecto, ese ingeniero está inscrito en el impuesto a la ganancia. Entonces dice la resolución 830 que hay que restar 16.830 pesos. Porque sobre el excedente vamos a retener. Entonces resten, hay que restar el mínimo, el monto no sujeto a retención, que es 16.830. Le va a quedar un neto de 200.000. A ese 200.000, y ahí dice, entramos en la escala proporcional y progresiva, en la tabla que está acá, los 200.000, ¿sabe dónde va a estar? En el último tramo. Los 200.000 supera los 96.000, que es el último tramo. Si ustedes miran acá en los 200.000 pasó los 96.000. Por lo tanto, anoten, voy a tener un importe fijo a retener de 18.640 pesos. Tengo un importe fijo para retener de 18.640 pesos, al que le debo sumar más el 31%, de 200.000 menos 96.000, pongan entre paréntesis eso. 200.000, que es el importe que tengo que retener, menos la escala inferior, que es 96.000. 200.000 menos 96.000, a ustedes le va a dar 104.000. 104.000 pesos, si es que no estoy sacando mal. Ustedes corrijan menos, tengan la calculadora por ahí. ¿Está? A ese valor que le acabo de decir le van a aplicar el 31%. Y sacan el importe aplicando sobre esa diferencia que hicimos, 200.000 menos 96.000. Le aplican el 31% y tienen la retención variable. A eso le van a llamar retención variable o impuesto variable si quieren. Ese impuesto variable que sacaron, más el importe fijo de 18.640 pesos, es el importe total a retener. ¿Qué le tienen que dar al proveedor del servicio de este abogado, ingeniero, contador? Profe. Sí. Disculpe, pero me perdí en la parte cuando dijo de los 104.000. Ahí ¿Le aplicás el 31% de eso? A los 104.000, que es la diferencia de 200.000 menos 96.000, le aplicás el 31%. ¿Cuánto te da? Vamos a hacer bien ya esto. ¿Cuánto te da el 31% de esa diferencia? 32.240 es la retención variable. Más 18.640. Más 18.640 le va a dar la retención total. ¿Cuánto le da la retención total? Hagan con la máquina. 50.880. 50.880. ¿Cuánto le tienen que dar usted en plata al arquitecto, al abogado, al contador que le trajo la factura por los 200? ¿Cuánto era 200? Ustedes tuvieron un total de 200. ¿Cuánto era que yo le había dicho en el ejemplo? 216.800. Bueno, 216.830 menos la retención total, que es la sumatoria de las dos retenciones, la fija y la variable. Le van a dar un cheque. Por ley anti-evasión le tienen que dar un cheque y un comprobante por los 50 y pico de mil pesos, que es la retención sufrida de ese profesional, que va a tener que computar como pago a cuenta en su declaración jurada. Está así opera la resolución 830. Con todos los conceptos que están enumerados acá, Está honorario, aprendimos que se acumula. Esperen, este trajo un comprobante ahora de honorario. A la semana siguiente o a los 15 días, siempre dentro del mes, siempre dentro del mes. Se acumula mensualmente.
No es que se acumula anualmente, mensualmente, porque ustedes tienen que darle la plata a la FIP. Estamos en septiembre, en octubre. Todo lo que ustedes fueron cobrando, fueron quedándose, en octubre tienen que ingresarle al fisco a través del SICORE, que es el Sistema de Control de Retención. Bueno, vamos a suponer que pasó 15 días. La misma persona viene y le trae otro comprobante, otra factura a ustedes, que son los que tienen que actuar como agentes de otra vez de 100.000 pesos nomás. 100.000 nomás. Tienen que sumar la factura anterior de 216.000 y pico más los 100.000. Van a tener 316.000 y pico. Van a tener que restar el importe no sujeto a retención. Ese es el paso, ¿eh? Le va a quedar el neto. A partir de que tienen el neto, vuelven a entrar en la proporcional y progresiva, en esta escalita proporcional y progresiva, y miran dónde está, digamos, en qué valor, y va a estar en el último valor de nuevo. Van a tener un importe fijo, más un importe variable sobre el excedente, y le va a dar la retención acumulada de las dos facturas. Retención acumulada de dos facturas. Van a restar la retención anterior y la diferencia lo van a tener que retener. Así se va haciendo mes por mes. En el resto de los casos no es así, no se acumula. En cada pago se retiene, en cada pago se retiene, en cada pago se retiene. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber del anexo 8, que es el anexo de la resolución 830. Ahora, ¿cómo me zafo para que no me retengan? Porque si yo soy el proveedor de ustedes, sí, yo fui proveedor de ustedes, y le llegué con un camión de Coca-Cola y de cerveza y todo por 2 millones, creo que le dije. Y a mí no me va a gustar que ustedes me retengan. Que a pesar, me están comprando, yo quiero todo el cheque. No, bueno, voy a tratar de ser buen contribuyente con el fisco, y voy a tratar de que el fisco también a mí me designe, me nomine, que aparezca en el boletín oficial, porque todas las resoluciones del fisco, cuando le nomina a alguien, a Fernando Pérez, cuando le nomina a Lucía Maidana, pone todos los datos, ¿eh? Lucía Maidana, el número de quiz 27, el número de documento y el último dígito. Fernando Pérez, 20, el número de documento, el último. Domiciliado en tal lado, a partir de este momento nominado como agente de retención. Bueno, yo le vendo a ustedes cerveza, gaseosa, todo eso. Yo no quiero que ustedes me retengan. Tengo que conseguir un certificado de no retención. Es una alternativa que yo tengo. Yo, como proveedor de bienes para ustedes, yo le vendo mercadería. Si yo consigo que la FIP-DGI me entregue un certificado de no retención, le tengo que presentar a Fernando y a Lucía. Tomen, guarden en su carpeta, ustedes no me pueden retener, porque yo con la retención y con los anticipos que ya le vengo haciendo a la FIP, en exceso voy a tener como pago a cuenta ya. ¿Me van siguiendo cómo es la idea o no? Eso está previsto en la resolución 830. Y la otra que me queda, y anoten así, la igualdad entre los iguales. Igualdad entre iguales. ¿Qué significa igualdad entre iguales? Que yo también fui nominado y nombrado agente de retención. Entonces, cuando yo le vendo a Fernando, Fernando me dice: mira que te tengo que retener. No, Fernando, eso era antes. A mí también me nominaron. Acá está, fíjate, entra en internet con mi número de quit, y fíjate que yo también estoy nominado a actuar, digamos, tengo también que actuar como agente de retención las veces que yo le pago al fabricante de la cerveza, al fabricante de la Coca-Cola, que es lo que yo te estoy vendiendo a vos. Entonces Fernando entra en la computadora, o Lucía entra en la computadora y se da cuenta: sí, mira, Carlos fue designado por el fisco también agente de retención. La igualdad entre iguales, ahí no opera la retención, ahí no se retiene. Y es lógico que sea así, porque los dos son buenos contribuyentes.
Los dos son buenos, tanto el que fue nominado anteriormente como este otro que está entrando dentro del sistema para administrar plata que no le corresponde. Entonces, la igualdad entre iguales cuando opera, digamos, en los agentes de retención, porque no hay retención entre iguales, para que se entienda. No hay retención entre iguales. ¿Está? Ni la percepción tampoco, ¿eh? ¿Está? La igualdad entre iguales significa eso. Ustedes van a ver en el IVA después del año que viene, cuando vean IVA, se toca varias veces en impuesto interno también la igualdad entre iguales. Ahí es donde van a ver bien, digamos, en donde no actúan como agente de retención. Eso es lo que tienen que saber de la resolución 830. En los demás casos, el Estado actúa como agente de retención, los entes que pertenecen al Estado sí. Todas las entidades que pertenecen a la universidad, por ejemplo, el Chaco Austral, cada vez que compra insumos, que le hace falta, papel y todo, también debe actuar como agente de retención por las compras que hace. Si alquila un inmueble para que desarrollen las actividades de los veterinarios que están estudiando ahí, por los alquileres, en el momento de pagarle los alquileres también tiene que actuar como agente de retención. Si alquiló un campo, arrendó un campo, porque ahí tienen todos los animalitos, pavo, digamos, vaca, qué sé yo, corderito y todo ese tipo de cosas, porque también, digamos, tienen que tener un espacio y uno alquila un campo a un señor y uno en el momento en que el arrendamiento, en el momento en que hay un arrendamiento, en el momento en que le va a pagar el arrendamiento, le tiene que pedir todos los datos, cómo está inscrito, digamos, en ganancia, y le tienen que retener, digamos, el Estado, y cuando están nominados también. A los bancos no se les retiene, a eso también tienen que saber. Hay un listado, digamos, hay un anexo dentro de la resolución 830, porque es larguísima. La resolución 830, tienen que saber, digamos, a quienes no se les retiene. No se le retiene a un sujeto que está exento, por ejemplo, del impuesto a la ganancia, porque no le sirve. A ver, ¿para qué sirve la retención? Y sirve como un pago a cuenta. Está en el ejemplo que yo le di cuando yo le vendía a Lucía y cuando yo le vendía a Fernando cerveza y todo eso. Ellos me entregaban un papelito a mí, que era el comprobante de lo que yo ya tengo como pago a cuenta en el impuesto a las ganancias, porque yo esos comprobantes los voy a poner como pago a cuenta en mi declaración jurada. Y ellos, a través del SICORE, el mes siguiente le tienen que entregar la plata al fisco. ¿Está? Así funcionan las retenciones. Hay veces que pregunto la imposibilidad de retener. ¿Hay imposibilidad de retener que está prevista en la norma? Sí hay. ¿En qué momento existe imposibilidad de retención? Primero a usted si se le pregunta así rápido, ¿cuándo no se retiene? Y cuando no hay plata. Y cuando no... Está bien. Muy bien contestado, porque retiene el que tiene. Yo le enseñé así, retiene el que tiene el cheque para hacer, digamos, si hay plata. Está, y no hay plata cuando no se maneja dinero. La persona que no tiene no va a retener. Hay una imposibilidad de retención. ¿En qué otro caso existe imposibilidad de retener? Cuando yo le entrego bienes, le pago en especie. Cancelo, en definitiva, a ver, yo le llevé mercadería y ellos me están entregando valores que tienen ellos. Valores que tienen dentro del activo. Che, pará, yo me tengo que ir con algo. Te dejé un camión completo de cerveza y todo para el día del estudiante, gaseosa. Y vos no tenés un cheque. No tengo. Vos sabés que, mirá, el banco no me da más chequera. ¿Sabes lo que te puedo dar? Me dice la Lucía. Yo tengo los bonos externos de la República Argentina. Ah, ¿tenés eso? Sí. Vamos a enviar la cotización. Entramos en internet, miramos la cotización y a mí me conviene. Aparte están en dólares. Listo. Esta es la cotización real de los bonos. Me está entregando bonos de la República Argentina. Con lo cual yo voy a tener intereses en dólares. Me cancela ella con la entrega de títulos públicos de la República Argentina. Me cancela Pérez con títulos públicos de la República de China. Porque tiene ahí en la caja fuerte. Tomate doy. O me entrega una camioneta. Y esa camioneta que está ahí te entrego. Vamos a la escribanía, firmamos el 08, me paga con un bien. En definitiva hay permuta. Para que se lo entienda, hay permuta. Entonces, cuando no se maneja dinero, existe imposibilidad de retención. La resolución 830 tiene previsto el mecanismo, ¿eh? Tiene previsto el mecanismo. No vayan a creer que el fisco se está porque sin percibir, de alguna manera,
el dinero que corresponde a estas transacciones. Cuando existe imposibilidad de retención, entre comillas van a encontrar en los libros, existe una autorretención. Una autorretención significa que yo, como proveedor de ello, que yo le vendo mercadería, tengo que hacer todos los cálculos de cuánto ellos me tenían que retener a mí. En el momento en que yo le entregué la mercadería, le entregué la factura y estoy queriendo el cheque. Ellos no me entregan el cheque. Me entregan un bien. Me entregan una camioneta importada, me entrega a Fernando y esta otra me entrega todo bonos, títulos, acciones de la República Argentina que van a vencer ya en el 2030 en adelante. Los bonos Kirchner del año 2030. Y así cancelamos el camión completo de la gaseosa y todo lo que sea cerveza. Y este otro me cancela así directamente. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Y qué tienen que hacer ellos? Acá el problema también tienen ellos en la declaración jurada de ganancia. No van a poder deducir el gasto. Eso lo acabamos de leer en el artículo 42 y 43 de la ley del impuesto a la ganancia. Ellos tienen que hacer una nota a la FIP-DGI, se hace a través de multinota que figura en el aplicativo que tenemos con la FIP, en donde tienen que hacer la descripción detallada, el detalle de cómo fue la operación con Carlos. Mi proveedor, Carlos, número de quit, está por la entrega de una factura por 2 millones o lo que sea, el importe que sea de fecha tal, se procedió a cancelar dicha factura con la entrega del bono número de la serie número tal, explicando cómo canceló Lucía, digamos, esa factura. Y Fernando tiene que hacer exactamente lo mismo, entregándole en tal fecha, digamos, un bien de uso, vamos a suponer que era un bien de uso, camioneta, digamos, 4x4, todas las características de cómo fue la operación. Y yo, que tuve que haber sufrido la retención, tengo que hacer todo el cálculo de lo que correspondía que me retengan y yo tengo que ingresar dentro de los 15 días eso que yo les comenté, autorretención entre comillas. Yo como proveedor de ellos tengo que ingresarle la plata al fisco dentro de los 15 días de haberse producido la operación y que ellos me habían cancelado con bienes o con deuda. En los libros van a encontrar, cuando yo endoso un pagaré, me pueden entregar pagaré. Fernando tiene pagaré en cartera, pero él tiene su cartera ahí porque él fiatan a todos los boliches, todo eso que le venden cerveza y gaseosa. Acá tengo un montón de pagaré. Tengo cheque de pago diferido. Me está entregando obligaciones, me está entregando una obligación. Me paga con obligación, así como ella me paga con las obligaciones del Estado Nacional que van a vencer en el 2030, nada más que tengo los intereses cada 6 meses. Este otro agarra los pagaré en cartera y me endosa todo. ¿Está? ¿Se entendió esto? No manejaron dinero. Hay que comunicarle al fisco y el proveedor que soy yo, tengo que hacer prácticamente lo que se conoce como una autorretención. Esto suelo preguntar en las mesas de examen, ¿cómo opera la 830? Pero yo no lo pregunto en el caso de la compra-venta de mercadería. Pregunto en el caso de los directores de la sociedad anónima y de la sindicatura en la sociedad anónima. Cuando veamos bien la parte de sociedad anónima y la SRL, que es la retribución de los socios administradores, ahí vamos a volver un poquitito sobre la 830, y yo le voy a hacer recordar de cómo es el caso en que se retiene sobre los honorarios de los directores y los síndicos, de cómo se retiene sobre la retribución de los socios administradores por la administración o por la gestión de un año, que se aprueba en el balance después, y cómo, digamos, la sociedad le debe retener en el momento del pago. Y cuando existe imposibilidad de retención. ¿Está? ¿Existe? A veces sí existe. Entonces son los directores o los socios administradores los que deben hacer todo el cálculo, así como yo le conté, y ellos ingresar dentro de los 15 días a la FIP lo que le hubiera correspondido que se le retenga. Eso es lo que tienen que saber de la resolución 830. ¿Estamos? Les pregunto nomás, porque veo que están dos nomás. A mí me gustaría que activen la cámara. Y si está Facundo, ¿está o no? Facundo me va a tener... Hoy no entró porque se durmió. Encontré lo que tenían que hablar hoy, Encontré mirando, digamos, lo que tenían que hablar hoy de la primera categoría que le había mandado. Encontré con
con un mensaje que le había mandado a él, que él armó el grupo. Hay una chica que es la primera que figura en el listado del... Karen Sánchez, una, y Almada María, ¿está o no? Karen Sánchez y Almada María, que tenían un grupo que habían formado con Sol Jakubowski, que esta mañana yo había hablado con ellos, y con Facundo Romero, ¿está o no? Ahí está. Sí, profe, estoy. No te veo, no, y no veo tu desesperación para mostrar el rostro. Ahí pongo, profe. Bueno, ¿qué pasó con la Karen Sánchez, con la Almada María, con la Sol Jakubowski? Esta mañana hablé, me dijo que ella había leído, pero que no se había juntado en el equipo para estudiar la primera categoría y que tenían que hablar hoy. Porque los otros están estudiando ya, Fernando Pérez y compañía, que son unos cuantos, como 5 son, me tienen que modificar todo, digamos, un apunte mío, una nota de cátedra mía, digamos, con la nueva legislación, digamos, con los nuevos artículos. En realidad son los nuevos artículos, tienen que ir modificando. Antes era el artículo 79, ahora tendrán que poner el artículo 83 y todo ese tipo de cosas. Que ellos van a hablar el miércoles, el lunes que viene. ¿No llegaste, digamos, a conversar con estas tres chicas? Eso nomás quiero saber, nada más. Sí, profe, sí, hice un grupo y ahí les pasé el archivo que usted me pasó y le expliqué que el lunes sería para hoy a las 8:30, tenían que desarrollar ese material que usted me pasó. Bueno, decirle, porque no están ahora conectados, decirle que el miércoles van a hablar, pasado mañana a la tarde. Yo Bueno, a usted, así como ustedes van a la noche, vamos a entrar a cosas que ya... lo que sí me especificaron es que una chica dejó el de la cursada, digamos, Almada Almada, María. ¿quién es? Ah, Armada, la primera. Sí, la primera me dijo que abandonó la cursada. Bueno, yo voy a ir anotando quiénes son las que van abandonando y los que van quedando. Listo, seguimos. Gracias. De nada, Gracias, Facu. Seguimos con el programa, porque si no... Bueno, esa es la resolución 830. Ahora tenemos las retenciones, dice el programa, / pagos con carácter de único y definitivo. Caso, situación en que el agente de retención se hace cargo del impuesto y acrecentamiento. Bueno, retención es lo mismo. En general, nunca se vayan a olvidar, retiene el que tiene el dinero. Cuando hay con carácter de pago único y definitivo. En la ley del impuesto a las ganancias, ustedes van a encontrar que existe el pago, el carácter de pago único y definitivo, que no es tal cosa, ¿eh? La ley dice con carácter de pago único y definitivo, pero no es, anoten así, no es irrevocable. La palabra es clave, irrevocable. No significa que no pueda el fisco dejar sin efecto revocar. Revocar significa, no vayan a pensar que hay un balde con mezcla, ¿eh? No. Revocar en términos jurídicos es dejar sin efecto, ¿está? No es con carácter irrevocable. A eso, digamos, vamos a referirnos acá con el carácter de pago único y definitivo. Cuando uno paga, extingue las obligaciones con un beneficiario del exterior. Y también cuando no son beneficiarios del exterior, acá con argentinos, con los ciudadanos nuestros, también hay veces que las empresas, las grandes empresas fundamentalmente, se hacen cargo del impuesto a las ganancias. Ustedes, digamos, cualquiera de ustedes, que esté en una empresa grande, en un banco, Banco Santander, Banco Galicia, llegan a una jerarquía tal donde le designan como tesorero o como tesorera o como gerente general y le mandan a Villa Ángela, le mandan a Sáenz Peña o a Resistencia, y ustedes ya entran a poner condiciones. No, mire, yo tengo un desarraigo, tengo que irme de Sáenz Peña o de 3 isletas, de 5 isletas, de qué sé yo, de los frentones y el que es por atrás también, que no es frente, cosas así, me tengo que ir con toda mi familia. Quiero que me alquilen una casa, voy a también a tener una remuneración en especie, quiero que me alquilen una casa y quiero que el impuesto a las ganancias también se hagan cargo ustedes, con el sueldo que yo voy a tener. Quiero que el banco, la Renault Sociedad Anónima, Mercedes-Benz Sociedad Anónima, Toyota Sociedad Anónima, si son designados por ahí como gerente o como tesorero, quiero que ustedes se hagan cargo del impuesto a las ganancias. Ese es el acrecentamiento, que es el último punto del programa.
de ese puntito, acrecentar significa mayor renta que otro paga, no pagan ustedes. Nunca se olviden de que la persona cuando se le retiene, lleva en su billetera o en su bolsillo un importe menor y un papelito que es la constancia de la retención, que es el pago a cuenta después en el impuesto a las ganancias. Entonces tienen que irse a la ley, en la ley del impuesto a las ganancias, y buscar la parte de los beneficiarios del exterior. Los beneficiarios del exterior están a partir del artículo, antes era el artículo 90, esperen. Los beneficiarios del exterior están ahora en el artículo 102, 102. Araceli Silva, ¿está o no? ¿O dejó conectado nomás esto? Silva Araceli. No está. Diana Labrovis, ¿está o no? No está. Estas son las cosas que no me gusta. Dejan conectado y se van. Es preferible que no estén. Lucía Maidana, ¿está o no? Sí. Sí, Apagó nomás la... Marco Javier Sánchez. Sí, no lo veía. Profe, Bueno, sí, tu cámara no tenés conectado. sí, ahí la activo. Tengo problemas con Bueno, la camarita. A ver si la hago no, andar. quiero saber si está nomás. Jonathan Aponiuk, con H, ¿está o no? Sí, profe, sí. Bueno, Fernando Pérez, estaba por lo menos. Profe, disculpe, a mí se me desactivó el internet. Ah, bueno. ¿Y cómo se desactivó internet y podés hablar? Justo agarré el teléfono. Ah, por el teléfono, bueno, quédate ahí nomás. Milagro, acá tenemos una. Queremos escucharla cuando lea el artículo 102 en forma pausada. Lento nomás. Así ya con la segunda lectura no te vas a olvidar de los beneficiarios del exterior. ¿Estás comprendiendo más o menos lo que estamos dando o no? Bueno, dale. Arrancá con el artículo 102 de la ley. ¿Vos no tenés, no compraste este, no tenés? ¿Quién no? ¿Quién? No compre. No compre, Milagro. Bajá por internet, entrá en la página Infolec, Información Legislativa se llama. Y tratá de bajar la ley de ahí y el decreto reglamentario. Porque ya el año que viene no te va a servir más la ley que compre ahora. La ley del impuesto a las ganancias se modifica todos los años. O sea que si vas a gastar, a mí me costó 800 pesos, 840 creo que la última, la 3.3, que trajo yo estoy ocupando ahora con ustedes la 3.1, porque me voy a querer confundir con la 3.3 que tiene las modificaciones que se aplican este año 2021. Fíjate vos ya está previsto para el año que viene otra modificación. Bueno, más vale bajar y tenerlo, si sabes manejar internet, tenerlo a mano, entonces ya vas buscando, ahí nomás la ley, ¿está? Y la otra que te aconsejo, porque los consejos de toma no se dejan, andate a la casa de un compañero o una compañera de vos, si sos de esa Espeña, juntate con alguien de esa Espeña y le decía a tal hora estoy, te llevo una factorita, te llevo el mate, te pone el barbijo, te va y está ahí, porque tampoco no es la pavada de que, si no los grupos, ¿para qué sirven? Los grupos sirven precisamente para compartir a veces una ley que otro no tiene, y compartir un libro y compartir un momento, decir, bueno, vamos a estudiar juntos porque nos podemos equivocar grandes, si es que... Bueno, Daniela Rivarola, ¿está o no? No está. Sí, profe. ¿No le veo? Pero no, en la cámara de mi computadora no anda. ¿Y si el miércoles tenemos, y si mañana tenemos un examen, por ejemplo, cómo vamos a hacer para que yo te Me vea? conecto del celu.
Ah, y ahora no podés conectarte del celu. Sí, nada más que me es más cómodo para ver desde la compu nomás, pero me puedo No, conectar no, al celular. seguí. Listo, seguí así nomás entonces. Ya me voy a tratar de acordar, Rivarola, que te podés conectar el celular. Vázquez Narela, Narela, parece que es Narela. Sí. ¿Está o no? Sí, profe. Conéctese, si puede, si quiere y si tiene ganas. Eve Aguirre. Eve Aguirre está o no? No está. Eve no está. Ocampo Javier. ¿Está o no? Presente, profe. No te veo en la cámara. Ahí se está Rocío activando. Snyder. Ahí Rocío está. Snyder está o no? Sí, profe. Ah, no veo, Rocío, tú. Ahora sí. Ezequiel Pérez. ¿No está Pérez? Sí, presente. Ah, no sé. ¿Qué sos con el Fernando? Nada. Ah, bueno. Somos Son muchos igual que Pérez. todos los... No, son muchos. Los españoles vinieron de España, igual que los González, los Alegre, todos. Los García, somos un montón. No te vayas preocupado. Jesse Ortiz, ¿está o no? No está. Sí, ahí está. ¿Está Jessica Martí o no? Está. Sí, profe. Bueno, no le veo. Bueno, no vamos a Ahí perder prendí tiempo. la cámara. Bueno, empezá a leer el artículo 102, porque ahí reciente veo. Empezá a leer el artículo 102. Si tenés la ley. Bueno, sí. Beneficiarios del exterior. Retención con carácter de pago único y definitivo, tasa aplicable. Cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoría a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior, con excepción de los dividendos, las utilidades de los sujetos Ahí nomás, refieren. para. Subrayen con excepción de los dividendos. Sobre los dividendos no se retiene, con carácter de pago único y definitivo. Subrayen con excepción de los dividendos, porque sobre los dividendos, cuando es un brasilero, un paraguayo, cuando es un chino que tiene acciones de una empresa argentina y se le paga los dividendos, que es el nombre de la ganancia de las acciones, no se le retiene porque es beneficiario del exterior. ¿Está? Así nomás vayan subrayando. Yo te voy a ir cortando los momentos que yo creo que es importante que vayan sabiendo. ¿Está? Seguí, ahora sí. De los sujetos a que se refieren los apps 2, 3, 6 Apartado, y 7. apartado, no es apps, no es apps. Ah, No, para. no, porque está Apartado. abreviado. APS, sí, pero vos tenés que decir bien, pues. Y no entro yo que el APS, apps, no, apartados. Sí, sí. Apartados 2, 3, 6 y 7. Ahora Del sí. inciso A del artículo 73 y las utilidades de los establecimientos comprendidos en el inciso B de dicho artículo. Corresponde que quien los pague retenga e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos con carácter de pago único y definitivo el 35% de tales beneficios. Hasta ahí Se nomás. considera que existe... Subraya, hasta ahí nomás. Subrayen 35%. Entonces, a todos los beneficiarios del exterior tienen la alícuota máxima del impuesto. La alícuota máxima del impuesto es el 35%. Cuando se paga a un chino, a un brasilero, a un paraguayo, a un uruguayo, a un chileno, beneficio, ganancia, beneficio, o una renta de fuente argentina, la alícuota que se aplica es el 35%. Así tienen que anotar y ya están sabiendo todo este párrafo. ¿Está? Ahora vamos a ir a al artículo que está acá. Espere. El artículo 104. Gracias, Jessica. Linda voz tenés.
¿Quieren seguir escuchándola o no? Todos dicen que sí. Seguí nomás, leí el artículo 104. Todos dijeron que sí. ¿Está? Así que lee el 104. El artículo 104. Presunciones. Sí, sí. Presunciones fijas para ciertos conceptos de ganancia. Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuación se indican, se presumirá ganancia neta sin admitirse prueba en contrario. Para ahí. Subrayen, no se admite prueba en contrario. Acá no se admite prueba en contrario. Acá la palabra clave, no se admite prueba en contrario. Ya estamos sabiendo que la alícuota que le vamos a aplicar es el 35%. Estamos sabiendo que lo que estás por seguir leyendo no admite prueba en contrario. Las ganancias que vas a leer ahora y los porcentajes de ganancias no admiten prueba en contrario. Así tienen que ir analizando la ley. Seguí nomás. Tratándose de contratos que cumplimenten debidamente los requisitos de la ley 22.426 de transferencia de tecnología y sus modificaciones al momento de efectuarse los pagos. El 60% de los importes pagados por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría que no fueran obtenibles en el país, a juicio de la autoridad competente en materia de transferencia de tecnología, siempre que estuviesen debidamente registrados y hubieran sido efectivamente prestados. ¿Sigo? ¿Sí? El 80% de los importes pagados por prestaciones derivadas en cesión de derechos o licencias para la explotación de patentes de invención y demás objetos no contemplados en el punto 1 de este inciso. En el supuesto de que en virtud de un mismo contrato se efectúen pagos a los que correspondan distintos porcentajes de conformidad con los puntos 1 y 2 precedentes, se aplicará el porcentaje que sea mayor. Para. Acá lo que tenés que saber, por lo que acabas de leer, que en los contratos de transferencia de tecnología hay dos presunciones que no admiten prueba en contrario. Sobre el importe que pago, o es el 60% o es el 80%, la base imponible. Así tiene que anotar. En los casos de transferencia de contratos de tecnología, o es el 60% o el 80% la base imponible. La base imponible va a ser el 60 o el 80% del importe pagado. ¿A qué alícuota? Siempre el 35%. Que eso ya leímos antes. Acá se le va a aplicar el 35% a todos los conceptos que está leyendo su compañera. ¿Eh? La Jessica está leyendo así. Y acá tienen que saber, o es el 60 o es el 80. Y de última el mayor, que es lo que acaba de decir ella. Vamos al otro punto, al inciso B. El 35% de los importes pagados cuando se trate de la explotación en el país de derechos de autor, siempre que las respectivas obras sean debidamente inscriptas en la Dirección Nacional del Derecho de Autor y que los beneficios que originen en los supuestos previstos por el inciso J del artículo 26 y se cumplimenten los requisitos previstos en el mismo. Igual presunción regirá en el caso de las sumas pagadas a artistas residentes en el extranjero, contratados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o por las instituciones comprendidas en los incisos E, F y G del citado artículo 26, por actuar en el país por un periodo de hasta 2 meses en el año fiscal. Ahí nomás. ¿Comprendiste o no? ¿Entendiste cómo es o no? Que se aplica el 35% a los derechos del autor. ¿Cómo sería el De los ejemplo? autores residentes del país. ¿Cómo sería un ejemplo? Y de algo que hayan inventado alguien que reside en el país. No. No te olvides que el beneficiario está fuera del país.
es beneficiario del exterior. Tiene que ser un chino para que, un ojito rasgado, para que no te olvides. Un ojito rasgado, un chino, un japonés, un grandote alto, un noruego, ¿viste? Eso de 2 metros de alto, ya esos vikingos, ¿viste? Entonces no te va a olvidar. ¿Está? Que tiene una obra que es de él y por el cual hay que pagarle los derechos de autor. Profe, Por ejemplo, tenés que decir, viene, vamos a poner en escena en los teatros de la calle de Buenos Aires, en los mejores teatros, una obra que él lo tiene registrado a nivel mundial. Él lo tiene registrado como derecho de autor, vos le contrataste y tenés que pagarle. Sobre el 35% de lo que le pagás, la base imponible va a ser el 35% del importe que le pagás. ¿Qué le va a aplicar? Es la alícuota del 35%. Vamos a suponer, hagan el ejemplo, le voy a pagar 10 millones de pesos, en términos de pesos, porque nosotros calculamos todo en pesos, no en dólares. Le voy a pagar 10 millones de pesos. La base imponible de la retención no es los 10 millones que le voy a pagar, es 3.500.000 pesos. El 35% de los 10 millones es 3.500.000. A ese 3.500.000 le voy a aplicar la alícuota, que es el 35%, que es al comienzo, digamos. Comenzó leyendo Jessica. ¿Se acuerdan que la alícuota que se aplica es el 35%? Bueno, la base imponible es el 35% del importe que le pago. Y le aplico el 35% que es la alícuota. Vamos al otro. No, vamos a saltear el C. Porque el C se refiere a los intereses bancarios, intereses de préstamo de fomento y todo ese tipo de cosas. Vamos al inciso B, que es el que yo suelo preguntar. El inciso B es el 70%. Adelante, Jessica. Seguí nomás leyendo, que todos están contentos con tu voz, ¿eh? Y la forma en que lees. El D, profe. El E. Porque el D me dice el 43%. Vale. Ah, bien. El 70%. Sí. El 70% de las sumas pagadas por sueldos, honorarios y otras retribuciones a personas que actúen transitoriamente en el país, como intelectuales, técnicos, profesionales, artistas, no comprendidos en el inciso B, deportistas y otras actividades personales cuando para cumplir sus funciones no permanezcan en el país por un periodo superior a 6 meses en el año fiscal. Para. A ver, ¿cómo explica esto? Con un ejemplo. De abajo, el 70% a personas. Explica de abajo para arriba. Lo último que leíste, ¿qué condición te da cuando vos le contratás al Djokovic, que ayer perdió, el número 1 del mundo, perdió ayer? Eso me acuerdo porque mi hijo estaba mirando, perdió contra un ruso, ahora que me acuerdo. Vos le contratás al número 1 del mundo para que venga acá por un periodo superior a 6 meses. Fíjate lo que vos terminaste de leer. Solamente se aplica cuando el periodo, en el término del año, esta persona que viene del exterior ¿cuánto tiempo tiene que vivir acá en Argentina para aplicarle este inciso? Transitoriamente por 6 meses. Esa es la condición. No. Más de 6 meses, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si está más de 6 meses? No se aplica esto, tenés que decir. No se aplica esto porque tiene derecho a hacer su declaración jurada. Anoten así. Todo profesional, boxeador, tenista, ciclista, ingeniero, arquitecto que usted traiga del exterior, o cualquier oficio que usted le pague un sueldo, porque allá al comienzo dice el 70% de la suma pagada por sueldo, honorario, o cualquier retribución a una persona que actúa transitoriamente, menos de 6 meses, que actúa menos de 6 meses, si pasa los 6 meses ya hace su propia declaración jurada. ¿Qué es el concepto de residencia para tener derecho a las deducciones del artículo 30 que vimos en clase? ¿Se acuerdan o no? El concepto de residencia para tener derecho al mínimo no imponible de las cargas de familia.
Las cargas de familia deben estar más de 6 meses, digamos, acá dentro del país. Y si este sujeto que es del exterior va a estar más de 6 meses, no se aplica esto. Si se trata de un artista, de esos que cantan, de esos que suben a un escenario, ¿está? Que eso es el caso de los honorarios, usted le va a retener el 70% de la suma pagada. De lo que le paga, el 70% es la base imponible. Y a eso le va a aplicar el 35%. Vamos de vuelta, con un ejemplo numérico. Si usted le va a pagar 10 millones, la base imponible son 7 millones, que es el 70% de los 10 millones. ¿Está? 7 millones en la base, y a ese le va a aplicar el 35% y le va a dar el comprobante de la retención. ¿Está? Va a ser los 10 millones menos el comprobante de la retención. Profe, Siempre y cuando actúe transitoriamente en el país. profe, Así se aplica, sí. en el inciso B también habla de artistas residentes en el extranjero. Sí. ¿Cuáles entrarían en el B y cuáles entrarían en el E? En el B está metido un derecho que a nivel internacional nunca se toca, que son los derechos de autor. ¿Está? Los derechos de autor es un intangible, a ustedes se les enseña así en contabilidad, como algo que no se toca. Una música que ustedes escriben, no solamente la letra, sino los tonos musicales. Vieron que tienen las corcheas, el tono alto, el tono... ¿Leyeron alguna vez una música, no? Todas las cositas raras, eso parece todo chino, ¿eh? Todo eso que el que sabe música lee. Bueno, eso que se lo inscribe como derecho de autor, bueno, eso es lo que se protege de alguna manera. Los derechos de autor también está, para que ustedes lo conozcan, en los libretos, anoten así, en los libretos, que a las mujeres les gusta generalmente los libretos, qué lindo libreto que tiene la novela que estoy mirando, María de Nadie, María de Todo, La Mujer del Pueblo, La Mujer de Poco. Qué lindo el libreto. ¿Por qué miras esa novela? Y porque tiene lindo libreto, lindo. El que ganó mucho en el mundo entero, de los mejores libretos que hay, que había, porque ya no vive más. Aunque ustedes no crean, era el del Chavo. El del Chavo del 8, que premios, pero en Japón, en la China, en Rusia, recibió el Gómez Bolaño. Gómez Bolaño es el que hacía los libretos. Y que hacía los libretos para las películas. Eso está protegido intelectualmente. Los libretos, digamos, que fulanito interviene, que el otro interviene, que entra la empleada, la que no es empleada, que entra la reina y la que no es reina, que entra el príncipe, que a ustedes les gusta todo ese tipo de cosas, bueno, eso está protegido. Yo le voy a contar algo también de paso ya que toca. Me vino bien tu pregunta, ¿cómo tiene tu apellido? Coverstein. ¿Vos era la que me preguntaste? Sí, bueno. Sí, Ah, profe. esta es la luna, Selene. Selene es la luna, ¿eh? Para que sepan, Selene, luna significa Selene. ¿Está? Pero con C de Carlos, no así como está escrito. Yo recuerdo porque estábamos buscando el nombre de una nena, y me acuerdo que la mamá dijo Selene, que significa luna, pero era con la C. Bueno, Selene, escuchá, el que preguntaste te va a venir bien esto. Los derechos de autor son los que hacen teatro también. El libro de las personas que hacen teatro. Nosotros acá en Argentina tenemos la Ley Nacional del Teatro. La 24.700 creo que es. Ustedes van a estudiar en impuestos, en el impuesto que viene, cuando vean el IVA, el impuesto al valor agregado, se van a encontrar con que en el precio de acceso al teatro está exento del IVA. Todo lo que hacen teatro, digamos que son lo de la farándula y todo eso, consiguieron en una época que se cree una ley que es la Ley Nacional del Teatro y que sea barato, que no se le cobra al público, porque en definitiva abaratan el costo para que todos tengan acceso a las obras de teatro que se hacen acá en Argentina. También van a ver, digamos, que con el precio del acceso a todo lo que sea profesional, el fútbol profesional, por ejemplo, lleva IVA. Por eso cuando juega River y Boca y se llena el estadio, ¿cuánto se recaudó de IVA? Ese día se recauda, porque se recauda como 20 millones de pesos y todo ese tipo de cosas. Pero en la ley de teatro, los que de alguna manera están metidos en el teatro no pagan IVA.
¿Qué hicieron los cantautores? Palito Ortega, Sandro. Sandro fue, Sánchez el apellido, ahora que me acuerdo. Tuvo un juicio grande con la FIBGI. Y había otro más, pero me acuerdo del caso de Sandro. Ellos, para no pagar el IVA con el precio del acceso al Luna Par y a todos los teatros, porque llenaban los teatros, contrataban dos nomás, dos actores. Dos actores nomás contrataban ahí y hacían un teatro como una obra teatral de la música que él era el compositor y él cantaba. Penumbra, por ejemplo. La noche se acabó en tu pelo, todo ese tipo de cosas, digamos. Y había una persona que actuaba ahí arriba del escenario. Cuando le cayó la FIBGI, por ejemplo, Rosa, tan maravillosa, y una Rosa ahí, los artistas estos, estaban ahí, digamos. Cuando vino la FIBGI, le dijo, no, esto es una obra de teatro. Esto es una obra de teatro. ¿Qué se dieron cuenta los legisladores? Porque pasó por la FI, bueno, como era Sandro, le embargaron de todo. Les cuento que la FI cuando te llega, no, pará, vos te quisiste hacer vivo, te quisiste meter en la ley 24.000. Acá en el precio del acceso al teatro la gente pagó el IVA, le decía la FI. Acá todo lo que concurrieron en las 7, por eso se van a encontrar también con este que murió joven, que murió en un accidente que le hizo la canción que tuvo ¿eh? Rodrigo Bueno. ¿Cómo me dijo? Rodrigo Bueno. Rodrigo. A Rodrigo Bueno se lo criticó a nivel mundial. Yo me acuerdo que se estudió una tarde acá, un ratito. La mano de Dios, que nosotros aplaudimos porque somos atorrantes. Todo. Yo, los de mi época, tu papá, tu tío, todos estamos contentos con la mano de Dios, porque Maradona metió un gol con la mano de Dios. Y le ganamos a los ingleses y eso está mal. Aplaudimos, en definitiva les cuento, ¿no? Porque yo ese día debatí más esa tarde que casi me quedé ronco. Porque somos atorrantes. Nos gusta, digamos, todo lo que es por izquierda. Nos gusta ser atorrantes, nos gusta ganar como sea. Y bueno, se le ganó a Inglaterra, pero estamos de alguna manera aplaudiendo algo que está mal. Yo me acuerdo que vinieron estos mexicanos que nos dieron una charla muy linda, que nosotros aplaudimos ese tipo de cosas, porque nos gusta. Ya somos así, digamos, el argentino, que es la mezcla del noruego, así como le carga esta del noruego, el alto ojo claro, como el otro ojo rasgado que vino de Japón y que tenemos todo medio por acá. Tenemos eso que nosotros le llamamos una viveza criolla y que está mal. Y hasta creamos una música y la aplaudimos a ese tipo. Bueno, este de apellido Bueno, Rodrigo Bueno, creo que hizo como 7 u 8 veces llenó el estadio de Luna Par. Y él se tuvo que disfrazar de boxeador y todo ese tipo de cosas como para que sea una obra de teatro. Y tuvo que meter de alguna manera otros conjuntos musicales porque si no era muchísima plata lo que le iba a entrar de IVA, el impuesto al valor agregado a la FIBGI. Esto nomás le quiero contar, digamos, porque ustedes, digamos, cuando van a algún recital viene, qué sé yo, los abuelos de la nada, así se llama el conjunto, o los abuelos del todo, si no es nada de todo. ¿Está? Y van a llenar el estadio y van ahí a aplaudir, pagué el IVA o no. ¿Qué me está haciendo este abuelo ahí, digamos? Y está con un bastón ahí, una obra de teatro. Mira, pero lo que hacen esto para no pagar el IVA. ¿El grupo de Miguel Abuelo, profe? ¿Eh? Y sí. El grupo de Miguel Abuelo. Y sí. Hay de todo. Van a encontrarse en la vida cotidiana, digamos, que van a buscarle esa parte gris, digamos, que tenemos en el derecho tributario, que no es ni blanco ni es negro. Es una parte gris en donde ocupamos todo lo que nos beneficia, digamos, que aplaudimos, así como yo le estoy contando, para no pagar, en el caso del IVA, para no pagar ganancias, ese tipo de cosas. Bueno, muy bien la pregunta que me hizo la Selene, digamos, ¿cuál entra en el B y cuál entra en este que estoy, en el E, que es el 70% de los sueldos honorarios? Ahí entran todos los que vienen de afuera, boxeadores, tenistas, cantantes que vienen de afuera, que cuando hay que pagarle sobre el 70% de lo que se le paga, se le aplica el 35%. ¿Y qué significa el acrecentamiento que ustedes van a tener acá también?
El acrecentamiento es hacerse cargo del impuesto del beneficiario, del que recibe la plata, que sería el del exterior. Eso está previsto en el decreto reglamentario. Usted puede, en el contrato, sí, en el contrato el tipo viene, canta y no quiere saber nada con los impuestos, ¿eh? Yo quiero 20 millones, pero libre de impuestos, hágase cargo usted, le dice al empresario. Usted me va a tener que pagar el impuesto. Bueno, eso se llama acrecentamiento de ganancia para el beneficiario del exterior, para lo cual se aplica una fórmula en el acrecentamiento. Hay una fórmula, digamos, que ustedes lo van a ver mejor en el impuesto que sigue. Cuando vean impuesto interno, a los cigarrillos, a los alcoholes, y la fórmula es 100 por tasa, 100, el número 100, por la tasa del impuesto, dividido 100 menos la tasa del impuesto. Eso le da un porcentaje que aplicado sobre el monto que se le paga es la tasa efectiva, es hacerse cargo del impuesto. Eso da la tasa efectiva del impuesto al impuesto interno a los alcoholes, en este caso en el impuesto a las ganancias. Esa es la fórmula que se aplica. Y ese acrecentamiento de que yo me hago cargo en el momento en que le pago, ese impuesto es deducible en el impuesto a las ganancias. Así anoten. ¿Hay algún impuesto a las ganancias que uno se pueda deducir a pesar de la prohibición que lo vimos en clase? ¿Se acuerdan cuando sus compañeros leyeron lo que no se puede deducir? Lo que está prohibido deducirse y que leyeron el impuesto de esta ley, o sea, el impuesto a las ganancias y los impuestos que recaen sobre los terrenos baldíos y los campos que no se exploten. Así leyeron, así lo dijeron, inclusive cuando tuvieron que exponer. Bueno, ¿hay algún impuesto el impuesto a las ganancias que se deduce? Sí, cuando le corresponde al otro. Cuando yo me hago cargo del impuesto que le corresponde al otro. Eso se llama acrecentamiento y se da en los beneficiarios del exterior. ¿Y en qué otro caso más se da? Que ya vimos también con ustedes. En la salida no documentada. ¿Se acuerdan que yo le conté el caso de los secuestros? El secuestrador, vamos a suponer, Lucía, que te secuestren, ojalá que nunca te secuestren. Y a tu papá le pidan el auto, o que venda el auto para devolverte a vos sana y salva. La persona que lleva la plata es la que está ganando. La persona que lleva la plata, y hay una salida no documentada, porque ese no te está por firmar ni un recibo, no te va a entregar ni una factura, no le van a entregar por el millón o los 10 millones que le dan, ¿eh? Eso es bien salida no documentada. El contribuyente tiene 15 días para pagar eso y puede deducir el millón que le dio más el impuesto a la ganancia que corresponde por la salida no documentada. De que ya encontramos 2 casos en donde el impuesto a las ganancias se deduce. Es mentira que no se deduce. No es deducible el impuesto a sí mismo que uno liquida, que es lo que dice el artículo que vimos en otra clase. ¿Está? Este impuesto, digamos, cuando hay acrecentamiento, se deduce. Nos pasamos de la 1h30. Estamos acá. Acá vamos a dejar. Profe, Preguntanos más. ¿Puede repetir la fórmula de acrecentamiento, por favor? 100 por tasa. 100 por la tasa del 35% sería. 3.500 tener en el numerador. En el numerador tenés 3.500. 100 por tasa, que es 35%, tenés 3.500. ¿O no? Sí. Dividido 100 menos tasa. 100 menos 35, ¿cuánto te da? 65, ¿o no? Sí. ¿Eso 65 es? 3.500 dividido 65, ¿qué alícuota tenés ya que tenés la calculadora? Allá tiene la Lucía la calculadora. O estaba sacando una foto. No sé qué hizo. No, tenés cerrado el micrófono, Lucía. ¿Puede repetir? Eso, 3.500 es el numerador. 100 por tasa. 100 por tasa dividido 100 menos tasa. Esa es la fórmula para el acrecentamiento en cualquiera de los impuestos cuando uno se hace cargo de los... Y para impuesto interno, que ustedes lo van a ver en Legislación y Técnica Tributaria 2, cuando vean todos los impuestos internos al cigarrillo, a la Coca-Cola, a la cerveza, ahí donde van a ver impuesto interno, porque el impuesto
forma parte del precio de los bienes. ¿Está? No es como el IVA. Ahí van a ver el IVA y todo ese tipo de cosas. Bueno, gente. Creo que ya dimos bastante, estamos avanzando bastante. Nos queda, digamos, ver el día miércoles. Porque usted, no sé si miércoles va a dar la Valle, porque la Valle por ahí me dijo que terminó nomás el ejercicio número 16 o 19. Yo le voy a mandar otro ejercicio, digamos, porque acá en Resistencia estamos mucho más avanzados que con ustedes. Con ustedes como que vengo un poquito atrasado. Profe. Cele, Coberten. Dale. Ah, perdón, no escuchaba. Me había quedado una consulta hoy de retenciones que le quise hacer, pero siguió con el otro tema. La constancia que se emite, que uno entrega al que retiene, ¿también se hace por el SICORE que dijo o por dónde se entrega esa constancia? No, aparte. La constancia vos la tenés que tener aparte. Con todos tus datos, Selene, ponele que vos seas la persona que actúas como agente de retención. ¿Está? Vas a tener que numerar en forma correlativa. 0, 01, 02, 03 en forma correlativa todos los comprobantes que vas a emitir y que vas a entregarle al sujeto retenido. Donde va a figurar Selene Coberstein, tu número de quit, clave única de identificación tributaria, 27 más tu número de documento, y el último dígito, que es la sumatoria de todo eso, dividido 9, eso te da el último dígito. Domicilio fiscal, donde vos estás actuando como agente de retención, vas a tener un coste, igual que una factura, sujeto retenido, número de quit, domicilio, nombre de fantasía, si es que tiene un nombre de fantasía, si es una sociedad anónima, una SRL. Abajo vas a tener el concepto, y en el concepto vas a tener que escribir, digamos, retención efectuada sobre la factura A, digamos, porque siempre son facturas A, son las que uno retiene, donde se retiene sobre el precio neto sin IVA, sin considerar el IVA. Se retiene sobre el precio neto sin considerar el IVA de fecha tal. Y vas a tener que en el comprobante mismo de la retención, si querés, podés poner, yo le hago así a mi cliente, ahí ya le hago poner el modo en que yo extingo la obligación de esa factura. Porque hay veces que no le doy todo el efectivo. Y no bien, Selena, esto que vos me preguntaste. ¿Capaz que vos tenés un comercio o qué? ¿O sos hija de comerciante? No, sí, pero no, digamos, no venía por ahí la pregunta, me quedó nomás colgada no sabía cómo se emitía el comprobante. Bueno, ese comprobante vos lo tenés que hacer, lo podés hacer, digamos, en Word, en Excel, en Excel también se hace. Ya tenés, digamos, lo que tenés que poner y lo que tenés que escribir. Y yo generalmente le enseño al chico este que me hace en una empresa grande, que actúa como agente de retención, que es Arcor, de corriente. Cada vez que le va pagando al proveedor que viene de allá, le tiene que hacer la retención de todo lo que compra. Por proveedor se lleva, y la forma en que le cancela la factura. Porque hay veces que se le entrega cheques de tercero. Entonces se le endosa. No se olviden que los cheques tienen 2 endosos nomás. 2 endosos nomás tienen los cheques. Entonces se le hace un endoso de un cheque, cosa que el otro lo deposite ya, digamos, no lo vuelva a endosar. 2 cheques, por ejemplo, y la diferencia un cheque propio. Un cheque propio. Y ahí le retiene sobre ese cheque propio. Sobre el cheque propio, para que se entienda, digamos. Y le entrega el comprobante de retención. ¿Para qué sirve esto? Porque también hay otra resolución que ustedes van a estudiar en impuestos 3. Yo me di cuenta, digamos, que ustedes tienen impuestos 3 allá de procedimiento tributario, en donde hay una información que le tiene que dar. Acá se le dan impuestos 1, acá en Resistencia se le dan impuestos 1. Hay una información que es todo el libro diario, es como el libro de IVA compra y el libro de IVA venta. En el libro de IVA compra, cómo yo compro, a quién le compro y cómo le pago. Que sería el libro diario, no el inventario y balance, el libro diario de cómo le pagué yo a mi proveedor, qué le entregué a mi proveedor, qué cheque propio de cartera le endosé en el momento en que le pagué. Y si completé el pago,
con un cheque mío o le completé con efectivo. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Porque yo le puedo dar 2 cheques y parte en efectivo, tomate, cancelo tu factura. Y tomar el comprobante de la retención. La retención, ya le digo, es un comprobante que uno lo genera uno mismo. Es en forma correlativa 1, 2, 3, 4. Y le va dando y con eso va cargando después en el SICORE. El SICORE es un sistema, es un aplicativo. Ustedes miran SICORE en qué consiste, es un aplicativo de la FIP-DGI, en donde van a tener en la primera columna todos los conceptos, los números, y la FIP sabe por esos números los conceptos sobre los cuales actuó como agente de retención. ¿Está? Y ahí cruza la información entre lo que ustedes le van a pagar al mes siguiente y lo que tiene que computar como pago a cuenta. ¿El miércoles quieren dar clase o no? Ya me estoy yendo. Ya voy. ¿El miércoles quieren dar clase o no? No, muy tarde. ¿A qué hora pueden ustedes? Hasta las 6 de la tarde tenemos clases de derecho laboral, profe. ¿Y a la mañana? A la mañana No. puede ser, profe. A la mañana puede ser, profe. ¿A qué hora? La hora que quiera. ¿Eh? No. A las 8, profe. No, yo tengo a la mañana los días miércoles hasta las 10:30. No, pues. No, vamos a dejar nomás. Tiene que ser a las 7 de la tarde como ustedes venían haciendo los días miércoles, o si no los días viernes. Yo los días viernes estoy más. Total, estamos dentro del grupo del WhatsApp. Ya tenemos a la Lucía, que es la que se encarga de hacer el link y de mandarme a mi correo. Entonces yo entro, yo no pierdo tiempo en eso, digamos. No quiero perder tiempo tampoco en eso. Te voy a pedir que la próxima vez, Lucía, porque no veo, digamos, que grabes la clase. Sí, profe. Vos podés grabar la clase, entonces el que no está, por ejemplo, porque hoy no fueron muchos, hoy fueron 20 y pico, no, 30 y pico llegamos a tener. ¿Está? Y somos 40. Al que tiene que te pida hoy, vos le mandás, ¿está? Si no, los grupos, ¿para qué sirven? Los grupos tienen que servir para eso, no es necesario que estén a veces los 5 o los 6 escuchando la clase. Si no te gusta, digamos, este tipo de carga pública que tenés, porque arriba hay gratarola, todo esto, tenés que decir, entonces buscamos otra que no tenga inconveniente ese día, ese horario, porque a lo mejor vos tenés que irte, qué sé yo, a cualquier lado, tenés que avisar nomás, digamos, ¿está? No voy a poder y ya está. En principio seguimos por el WhatsApp, digamos, comunicándonos, y cualquier cosa le preguntan al Facu Romero y traten de que no se duerma nomás, porque esta mañana no entró a clase porque se dormía. ¿Está? Por hoy nomás fue, profe, disculpe. No hay nada, quédate tranquilo, que a cualquiera le puede pasar. Formá bien el equipo nomás, que tiene que hablar en la próxima clase de la chica de estas dos, que tenés, más vos, te unís. Y los otros esperen los Pérez, estos, que son varios los Pérez con otras más, digamos, que terminen rápido la 4ª categoría con lo que le envié, ¿está? Para el lunes que viene, ¿quedaría entonces, profe, de la exposición? Sí, para el lunes que viene. ¿Está? Bueno, profe. Gracias por su